Esta mañana al despertar conversaba yo con el Espíritu Santo y buscaba pues contenido para poder compartir con las personas que me siguen a través de mi cuenta en YouTube, a través de Instagram, de Twitter, de mis cuentas de Facebook, y realmente que le preguntaba al Espíritu Santo qué podría yo compartir. Y entre tantos temas, pues los temas los preparo yo. Sí, tengo hartos libros, tengo muchísimos libros de donde yo me puedo levantar un tema para compartir, pero los temas que yo comparto yo los preparo con el Espíritu Santo. Entre los dos los hacemos para poder tocar el corazón de las personas que realmente necesitan esa palabra. Pero hoy buscaba los temas y le decía al Espíritu Santo tanta necesidad que qué tema puedo compartir, de qué les puedo hablar. Y escuché muy suave pero fuerte cuando el Espíritu Santo me dijo: tu testimonio, cuéntale a las personas tu vida. Y yo le dije: pero es que no se trata de mí, se trata de ti. Y él me decía: pero es que el que ve al Hijo ve al Padre. Y las personas a veces necesitan ver y conocer cómo fue que tú llegaste a los brazos de Jesús. Realmente para mí fue una emoción porque siempre he hablado de mi testimonio, no a muchas personas, pero he comentado con las personas más cercanas, pero en este momento pues va a quedar plasmado, va a quedar ahí en las redes, y pues yo espero que sea para muchas personas de bendición. Lo he dividido en tres etapas porque realmente que desde antes de yo nacer ya Dios estaba haciendo planes con mi vida. Bueno, yo nací el 4 de enero de 1989 en la ciudad de Caracas, en la parroquia San José, Clínica Santa Ana, así lo reza mi partida de nacimiento. Pero nací, no fue un parto normal, realmente me cuentan, pues mi mamá, mi familia me cuenta que faltaba por lo menos para que cumpliera los 7 meses, no estaba todavía cumplido los 7 meses, nací prematuro, me tocó pues terminar de gestarme en una incubadora, dice que era del tamaño de un litro de aceite, y pues me daban tetero, me daban la leche así con un gotero, pues era demasiado chiquitita. Pero el parto de mi mamá fue demasiado complicado, sus cesáreas, sus puntos se contaminaron, se llenaron de sangre, de pus. Pero Luis Terán salió adelante, creció, pues fue conociendo la vida hasta que empezó a tener razonamiento. Y fue a los 7 años cuando me di cuenta que papá y mamá no estaban siempre conmigo en casa. Me di cuenta de que mamá había dejado a mi papá y nos habíamos ido con mamá, pero mamá le tocaba trabajar. Y pues me di cuenta de que tenía 3 hermanas menores que yo y que necesitaban pues alimentarse, necesitaban cuidados, y que mamá no estaba porque le tocaba trabajar. Y pues me tocó a mí ayudarlas a peinarse, a cuidarse, ayudarlas a que se asearan, las llevaba al colegio, y comencé a hacer a mis 7 años de edad. Hice hasta mi primera torta, todas esas cosas, y empecé a crecer cuidando a mis hermanas. Y sí, me hacía mucha falta mis papás, ya que en esa edad fui abusado porque un vecino cerca de la casa siempre se iba a la casa, se metía o me llevaba a su casa. Él era más grande que yo y abusaba de mí, me tocaba. Pues yo no, en ese momento pues quizás no tenía los pensamientos o la madurez que pues pueda tener ahorita. Pues era solamente un niño de 7 años. Todo se repetía siempre hasta que la mamá del niño pues lo vio, lo descubrió, se armó todo un problema, le dijo a mi mamá, y pues yo confesé. Eso siempre quedó marcado en mi mente, en mi memoria. Realmente ya después que empezamos a crecer, ya cuando comenzamos a los 12 años, todo eso, pues nos fuimos del lugar. Pero antes de irnos, cuando tenía yo 8 años, estudiaba yo tercer grado, un compañero del colegio me invitó a una iglesia. Era una iglesia cristiana. Primera vez que yo entraba a una iglesia cristiana. Pues cuando entré, la prédica del pastor, del cura, le dije yo en ese momento, pues no sabía, el pastor habló de un Dios, de un creador, de alguien que nos había hecho, que había hecho el cielo, las estrellas, todo. Y dijo que él era nuestro papá y que si nos hacía falta un papá, él iba a estar siempre allí, que era el mejor papá del mundo y de todo, porque era el que nos había hecho a todos, era el papá de papás. Y pues yo dije, ese es mi papá. Y ahí me enseñaron a orar.
y yo siempre hablaba con mi papá, siempre pues. Cuando entré a mi etapa pues de la pubertad, yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo, no tenía un papá que me dijera: te están saliendo granos, te está cambiando la voz, se te está abriendo el pecho, y pues no lo sabía. Realmente pues sí me hizo mucha falta mi papá, pero siempre estuvo allí mi papá Dios, con el que yo siempre hablaba. Me encerraba en mi cuarto, en el baño, me iba y le contaba mis cosas. Realmente que después de allí nos mudamos, nos fuimos cerca de la casa de mi abuela, eh, y estando pues ya en Yaritagua, a los 12 años comencé a estudiar este bachillerato, y era totalmente pues, a pesar de que era muy bueno en mis estudios, era totalmente un niño pues digamos tímido. Muchos niños de ahí del pueblo pues habían crecido ahí detrás de las vacas, o quizás en la calle, o quizás entre amigos, pero yo venía de mi casa, de ser niñero, de cuidar a mis hermanas, y de haber sido abusado. Realmente que el bachillerato pues fue fácil en cuanto a los estudios, pero fue difícil en cuanto a poder hacer amistades, en cuanto a poder, y siempre me la pasé solo, hasta que se dieron cuenta que pues era bueno en los estudios, y algunas personas empezaron a sumar. Tuve buenas amigas como Alba, como Claudia, como Joverlis, hasta la misma Mirla, que una vez me vio hablando solo y dijo que yo era brujo, y me empezaron a decir en la secundaria que yo era brujo, y me decían: brujo, brujo, y yo hablaba solo, y a veces le hacía maldades como para que ellos me tuvieran miedo y dijeran que era brujo, y con eso crecí. Ya cuando estuve a punto ya de graduarme de bachiller, llegó un fotógrafo, que nos hizo a nosotros las fotos y todo aquello, y mediante mi prima pude ir a una MSI. Primero me invitó pues la cocinera de bachillerato, y pues ahí pues tuve mi encuentro con Dios. Fui a mi encuentro a los 16 años, comencé a conocer un poco de Dios, y pude conocer cara a cara ese papá que me había acompañado en mi niñez y en mi juventud. Pero en mi corazón todavía había algo que, que yo no había querido soltar. Y eso que yo no había querido soltar era el hecho de que yo había sido abusado. Y yo no había confesado eso, yo no dije eso, y eso quedó ahí en mi corazón. Fue un argumento y un arma del enemigo que él usó. Porque estando en la iglesia y formando parte de un equipo de 12, conocí a un hermano en Cristo que se hizo para mí ese hermano pues con el que yo no crecí, o quizás esa figura paterna que yo no tuve. Y lo llegué a amar de una forma como se pueden amar dos hermanos. Pero realmente pues yo no sabía ni conocía ese sentimiento. Y un día le dije pues que yo lo quería mucho, y que no quería que le pasara nada, y estaba confundido porque yo no sabía si eso era querer o eso era amar. Pues yo decía: ¿será que yo estoy enamorado de él? Pero no era así, porque había una chica en la iglesia que me gustaba mucho, y cuando se acercaba a mí me ponía nervioso y me sudaban las manos, y yo le comenté a él y le dije que esa chica me gustaba mucho, y yo oraba mucho por ella. Y pues realmente que este argumento que yo tenía en mi corazón, que nunca confesé, que nunca dije, fue creciendo en él. Y a medida que yo iba creciendo en el liderazgo, el argumento crecía en mí. Y decía pues que como que robándome la identidad. Y yo no sabía realmente si yo era hombre, si me gustaban las mujeres, si me gustaban los hombres. Realmente era difícil para mí, era muy difícil. Y decidí pues irme de la iglesia, porque realmente pues yo no quería fallarle a ese papá que siempre había estado conmigo. No quería fallarle de ninguna forma y de ninguna manera, y sentía que como que yo estaba siendo hipócrita, como que yo estaba siendo falso. Y decidí irme de la iglesia. Empecé a trabajar, empecé a buscar otras cosas. Vea, quedó un vacío más grande porque ya no estaba, a pesar de que sentía que Dios seguía conmigo, me sentía como que no era digno de merecer su amor. Y pues me fui a la capital de Venezuela, me fui a Caracas y comencé a trabajar. Ahí trabajé de todo. Me fui a vivir a casa de un tío hermano de mi mamá, y ahí empecé a trabajar de todo. Wow, ahí aprendí a trabajar realmente. Trabajé de todo, en panadería, charcutería, pescadería, carnicería, todo lo que terminería. Entré hasta a las televisoras nacionales, en RCTV, en Venevisión, hacía propaganda, publicidades, trabajaba en una agencia de modelos llamada Niñitos, y era como que
un vacío en mi corazón que yo me paseaba por todas partes y que yo no sabía ni comprendía qué era lo que sentía en mi corazón. Luego, trabajando un día en esta red de hamburguesas del Payaso muy conocida, de McDonald's, pues una compañera de trabajo me invitó a una discoteca por primera vez. Y yo, wow, todo nervioso, una discoteca. Pues yo venía de mi casa salté a la iglesia y de la iglesia ahora estaba en el mundo. Pues no tenía como que esa mentalidad ni esa malicia y nunca había ido a una discoteca. Tenía 19 años y yo nunca había ido a una fiesta así, a una discoteca, nunca en mi vida. Y fui, y resultó que era una discoteca de ambiente. Y me sentí tan incómodo y me sentí tan sucio por haber entrado a ese lugar. Me retiré del restaurante, no quise seguir trabajando allí. Y siguió pasando mi adolescencia y yo pues sintiendo la ausencia de mi papá, sintiendo la ausencia de Dios porque ya no oraba con él, ya no hablaba con él, ya no estaba con él. Y seguí cumpliendo así 20, 21, 22, hasta que llegué a irme a la Fuerza Armada. Pues yo dije, si yo necesito formarme y yo necesito una figura de un padre, yo necesito una figura de alguien, pues yo tengo que tener mano dura. Y me fui, me alisté en el ejército a prestar el servicio militar en la Fuerza Armada de Venezuela. Y pues allí comencé a ser soldado, comencé a llevar pues a sudar. Cada vez que corría yo decía, Señor, yo quiero ser un hombre, yo quiero tener esa forma de ser hombre, de hablar como hombre. Y empezó una larga vida. Comencé a conocer lo que era la cocaína, comencé a conocer lo que era la marihuana, comencé a conocer lo que era la droga. Y ahí un día en una fiesta, pues, en mi tristeza, en mi vacío, ahí en lo que nadie conocía, yo traté de estar con un hombre, pero no pude, me dio asco, me dio así como que, no, esto no es. Y pues usted podría decir, wow, venció, pero no, fue peor, porque yo decía entonces, soy tímido con las chicas, pues yo sentía como que no le gustaba a ninguna chica, no le gustaba a ninguna muchacha, porque muchas se acercaban y me decían, me gusta tu amigo, o me pedían consejos, pero nunca llegué a escuchar a una que dijera, me gustas tú, Luis Terán, eres lindo, eres algo, y entonces eso también me frustraba, y es más, me frustré más, porque yo decía, ok, no me va bien con las chicas, y me dan asco también los chicos, entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y fui a hablar con mi mamá y le dije que yo quería ser cura. Le dije, mamá, pues ya desde pequeño yo tengo conocimiento de la palabra, pues yo amo a Dios, es mi papá, es el único papá que ha estado conmigo siempre en las buenas y en las malas, y pues le quiero dedicar mi vida. Pues yo siento que nunca va a tener a nadie, pues si fuera gay, pues no lo sé ser, y si fuera hetero tampoco lo sé ser, pues no le gustó a ninguna chica, entonces creo que mi destino es ser cura, no puedo ser cura. Y pues mi mamá me dice, ¿tú estás seguro? Y pues así eran mis pensamientos, hasta que un día trabajando en una panadería en Barquisimeto entró la chica, la que fue mi esposa, mi primera esposa. Y realmente pues que desde el primer momento me puse nervioso y yo dije, ¿será esto lo que uno siente cuando le gusta a una muchacha y todo? Y pues todo se llevó a cabo, me casé, sentía que pero por mucho tiempo yo quise escucharte. Papá, no soy quien para juzgarte, pero por mucho tiempo yo quise escucharte. Papi.